Estamos ya con la primera ponencia y análisis. La va a presentar Claudia Valenzuela, que es neumóloga especialista del Servicio de Neumología del Hospital La Princesa, que a continuación moderará la mesa de manejo multidisciplinar en el diagnóstico de estos pacientes. Gracias. Muchísimas gracias y la verdad que yo creo que se ha dejado muy claro cuál es la importancia del equipo multidisciplinar, tanto para el diagnóstico como para el manejo de nuestros pacientes con enfermedades intersticiales difusas, especialmente aquellos con fibrosis pulmonar idiopática. Y en esta presentación creo que hay algunos detalles para poner en evidencia esa importancia, ¿no? Primero, ya lo dijo el doctor Ancochea, estamos ante un grupo muy heterogéneo de enfermedades, algunas con causas conocidas y otras sin causa identificable, más de 200 causas de enfermedades intersticiales, pero este grupo particular de enfermedades intersticiales idiopáticas es el que más nos preocupa. Es verdad que cuando hablamos de incidencia o prevalencia, hay mucha variabilidad dependiendo del país, de la región y del tipo de estudios que se hayan realizado. Pero como veis, son enfermedades poco prevalentes. Vemos una incidencia de EPI en este estudio que se analizaron diferentes países de Europa y parte de Estados Unidos, entre 1 a 31,5 por 100.000 personas. Y la prevalencia entre un 6,3 y un 7,1 por 100.000 personas. Entonces, como veis, estamos hablando de enfermedades raras, enfermedades que predominan en su mayor parte la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis como las más prevalentes entre ellas. Y es verdad que tenemos dos palabras importantes cuando hablamos de enfermedades de esta categoría, enfermedades raras y enfermedades huérfanas. Sabemos que las enfermedades raras es más bien una definición numérica cuando hay una prevalencia, como por ejemplo de estas enfermedades en Europa, menor de 1 a 2 por 2.000 personas. Y en cambio las enfermedades huérfanas son aquellas que hay dificultades para que los pacientes puedan acceder a un diagnóstico correcto o a una atención adecuada. Y en general los pacientes se sienten abandonados porque hay poca información y poco un abordaje poco adecuado para su enfermedad. Y en este sentido puede haber enfermedades raras que sean huérfanas y enfermedades huérfanas que sean o no raras, ¿no? Y es por eso que dentro de las enfermedades intersticiales, ya en el año 2001, comenzó este primer consenso de clasificación, específicamente de ese grupo que nos preocupa más, que son las neumonías intersticiales idiopáticas, y en ese primer consenso ya hubo una aproximación para cada una de las entidades, una aproximación clínica, radiológica e histológica, y es ahí donde ya se empieza a ver que nace este concepto de multidisciplinaridad, específicamente para el diagnóstico de estas enfermedades. Y todos conocéis cómo es el algoritmo diagnóstico de las enfermedades intersticiales, de la fibrosis pulmonar idiopática, y sabemos que la evaluación clínica es fundamental, con todos los parámetros que veis aquí, tanto de historia clínica como parámetros analíticos, y luego tenemos un pilar fundamental que ya explicará nuestra radióloga, el papel del TACAR de tórax en el diagnóstico de estas enfermedades. Todos estos datos se tienen que integrar en un comité multidisciplinar diagnóstico, y en ese comité multidisciplinar se decide si necesitamos la participación de muestras histológicas para volver a analizar y llegar a un diagnóstico certero. Evidentemente, el servicio de endoscopias del Hospital de la Princesa, coordinado por la doctora Olga Rajas, tiene mucho que decir aquí cuando necesitamos técnicas endoscópicas que todos conocéis, como el lavado broncoalveolar, que puede ser útil en algunas patologías con fines diagnósticos, como las que veis aquí, como la proteinosis alveolar, como la hemorragia alveolar. Y, desde luego, también tenemos la biopsia transbronquial convencional, que, como sabéis, es útil, por ejemplo, para enfermedades pulmonares intersticiales como la sarcoidosis, a menudo útil para la neumonía organizada, pero es pocas veces útil para las neumonías intersticiales idiopáticas como la neumonía intersticial no específica o la fibrosis pulmonar idiopática. Esto quiere decir que el laboratorio de endoscopias es fundamental también para llegar a un diagnóstico certero.
Y cuando eso no es suficiente, en el comité también se decide qué pacientes requieren muestras histológicas más específicas a través de una biopsia pulmonar quirúrgica que puede luego analizar el patólogo y darnos esa información, sin olvidar cuáles son los riesgos que pueden tener para nuestros pacientes. Es por eso que últimamente también se han desarrollado técnicas que también disponemos en nuestro servicio, como la criobiopsia, la que nos permite obtener muestras, como veis aquí, un poquito más grandes que una biopsia pulmonar y una biopsia transbronquial convencional, y algo más pequeña que la biopsia pulmonar quirúrgica. El abordaje multidisciplinar, ya lo dijo el doctor Ancochea, desde luego el neumólogo. Para el diagnóstico tenemos el apoyo de radiología, el apoyo de anatomía patológica y, desde luego, en la relación con reumatología para unas enfermedades específicas asociadas a conectivopatías es fundamental, y desde luego el cirujano torácico cuando necesitamos hacer una biopsia. Yo aquí remarcar que para la relación tan estrecha que existe con reumatología, aquí tenéis al servicio casi completo de reumatología y especialmente el doctor Santos Castañeda, que está en nuestra unidad, se ve esta relación muy potenciada, ya que las EPID asociadas a enfermedad del tejido conectivo son un grupo muy frecuente en nuestras consultas y pueden venir en diferentes escenarios, como veis, una EPID ya establecida que el reumatólogo remite a nuestra consulta, o una EPID que estamos estudiando y que descubrimos que tiene datos de autoinmunidad y diagnosticamos una conectivopatía, o esta nueva clasificación de IPAF, que son aquellas enfermedades intersticiales con características autoinmunes, pero sin datos específicos de una conectivopatía definida, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de una unidad multidisciplinar en enfermedades intersticiales en fibrosis pulmonar idiopática? El objetivo siempre es la atención de los pacientes, lo que necesitan los pacientes y qué le podemos brindar. Y esto ya lo han reflejado los propios pacientes en este documento a nivel europeo, donde instan a todas las autoridades a ver que tienen derecho a acceder a un diagnóstico adecuado, a un acceso de salud adecuado en cuanto a criterios para ser derivados a trasplante, a atención al final de la vida, a tener una enfermera especializada, a tener cuidados a nivel psicológico, emocional. Todas estas características las pusieron de manifiesto ya los pacientes, y es por eso que nuestra unidad está centrada en el paciente. Y por eso tenemos nuestra consulta de neumología, que sabéis que muchos pacientes también necesitan hospitalización o incluso atención en la unidad de medicina ambulatoria para algunos tratamientos. Tenemos nuestro comité multidisciplinar formado por neumología, radiología, anatomía patológica, reumatología y cirugía torácica. Pero a su vez también tenemos un comité multidisciplinar de manejo, donde se ven los tratamientos farmacológicos o no farmacológicos, donde contamos con una persona fundamental, que es la enfermera gestora de casos, con nuestra consulta de enfermería, una consulta de psicología, una consulta de rehabilitación y una consulta de cuidados paliativos, que ya escucharéis a todos estos intervinientes cómo funciona, ¿no? Interrelacionada directamente también con la farmacia hospitalaria, especialmente la enfermera, en el control de nuestros pacientes, de la adherencia al tratamiento, y también la consulta de cuidados paliativos con atención domiciliaria y el médico de atención primaria y el ESAD. Y yo creo que con esto no tengo más que dar las gracias a todos los que colaboran en esta unidad, los que forman parte de esta unidad, antiguos y nuevos, porque también se van renovando. Tenemos al antiguo patólogo, tenemos al nuevo patólogo aquí, tenemos a las radiólogas, también hemos tenido algún invitado internacional, nuestra enfermera, ahí hablando como le gusta, muchos médicos del servicio que siempre han cuidado de estos pacientes, el servicio de cuidados paliativos. Tenemos también la doctora Alonso, que se encarga de ellos en la parte hospitalaria, nuestra enfermera Patricia también, que se ocupa de los ensayos clínicos, y, por supuesto, los nuevos residentes que se van interesando en las enfermedades intersticiales. Y aquí los tenéis a todos, que gracias a ellos el trabajo de la unidad pues, puede salir adelante. Y nada, con esto vamos a empezar nuestra mesa de debate y voy a dar paso a la doctora Susana Hernández, radióloga del Hospital de la Princesa, que nos va a comentar sobre el papel del TACAR de tórax.
Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes. Yo voy a comentar el papel de la radiología en el diagnóstico multidisciplinar de estas enfermedades, fundamentalmente en lo que se refiere a la tomografía computarizada de alta resolución. Aquí vemos la actualización de la clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas y podemos fijarnos en que ya vemos la palabra multidisciplinar. Esta clasificación del año 2013 es una clasificación que persigue un diagnóstico multidisciplinar y dinámico de estas enfermedades. Quería destacar en este grupo la fibrosis pulmonar idiopática con su patrón característico de neumonía intersticial usual dentro de las formas crónicas. Luego hay formas asociadas al tabaco, formas agudas y subagudas, formas raras y, por último, quería mencionar este pequeño grupo de enfermedades que corresponde aproximadamente al 10% de los casos en los que, a pesar de una discusión multidisciplinar exhaustiva, no se consigue alcanzar el diagnóstico. Son las neumonías inclasificables. Estas son las guías diagnósticas actualizadas para la fibrosis pulmonar idiopática del año 2018. Tenemos la guía de la Sociedad Americana del Tórax y también la guía Fleischner. Ambas pretenden facilitar el diagnóstico de la FPI y lo hacen haciendo una serie de recomendaciones sobre la necesidad de pruebas diagnósticas, siempre con la colaboración de diferentes especialistas. En lo que se refiere a la radiología, desde luego que la tomografía computarizada es la prueba protagonista y desempeña un papel esencial en el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Estas guías, tanto la de la Fleischner como la de la guía ATS, prestan especial atención a la obtención de unos estudios de alta calidad, por lo cual tenemos que ser cuidadosos con la técnica. Tenemos que emplear una colimación fina, idealmente de 1 milímetro o de 1,5 milímetros. También en los equipos multidetector actuales hacemos una adquisición volumétrica en inspiración máxima y con el paciente en decúbito supino, y se recomienda que en los estudios iniciales se obtenga también una hélice de baja dosis en expiración, que nos va a permitir detectar atrapamiento aéreo, un hallazgo que en ocasiones es muy importante para aproximarnos al diagnóstico. De manera opcional se pueden obtener también cortes en decúbito prono. Y también la guía ATS establece que en un paciente con una EPI conocida que muestre un empeoramiento respiratorio agudo, está indicado hacer un angiotac de arterias pulmonares con el fin de descartar TEP, y que además nos va a servir para detectar vidrio deslustrado de nueva aparición. Si hacemos un estudio de alta calidad, podremos, por un lado, detectar alteraciones sutiles y también podremos analizar de forma precisa todas las lesiones. En este caso vemos un corte axial fino de alta resolución en un paciente con una neumonía intersticial usual. Vemos el patrón empanal, subpleural, extenso, pero también vemos bronquiectasias de tracción y zonas de reticulación subpleural. La afectación es predominantemente periférica. No solo vemos la distribución de las lesiones en el plano axial, sino que, dado que podemos hacer reconstrucciones en múltiples planos, también valoramos la distribución en el eje cráneo-caudal. Y en este caso vemos otro paciente con una neumonía intersticial usual, en el que es característico que haya más afectación basal. Con esta reconstrucción en concreto es una reconstrucción en proyección de mínima intensidad, en la que se han seleccionado aquellos voxeles con menor atenuación, y en este caso nos permite diferenciar los quistes de Panal de las bronquiectasias de tracción. Este es un tema para los radiólogos bastante controvertido, puesto que no hay muy buena concordancia interobservador en la detección de Panal, y con este tipo de reconstrucciones podemos intentar diferenciar los quistes de Panal de las bronquiectasias por tracción.
la guía ATS define 4 categorías diagnósticas en los estudios de TC, que son estas 4, ¿no? El patrón new, el patrón de probable new, patrón indeterminado y diagnóstico alternativo. Quiero centrarme únicamente en el primero de ellos porque cuando veamos en el estudio de TC un patrón new típico con la panalización, la distribución subpleural y la ausencia de otros datos que van en contra, podemos, en un contexto clínico adecuado, hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, de manera que no es necesaria la biopsia pulmonar. En los otros escenarios será la discusión multidisciplinar la que determine si hay que hacer alguna prueba adicional y cuál es la prueba más adecuada. Pero la TC no solo es útil en la fibrosis pulmonar idiopática, sino que hay otras enfermedades que se manifiestan con neumopatía intersticial. Por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad, que también es una enfermedad bastante prevalente, y esta que os muestro es la guía que ha salido de la ATS en el año 2020 y que sigue un poco el esquema de la guía para la FPI, intentando clasificar la enfermedad desde el punto de vista radiológico en diferentes patrones, con el fin siempre de facilitar el diagnóstico más preciso. Y por otro lado tenemos las neumopatías que se asocian a enfermedades autoinmunes sistémicas o enfermedades del tejido conectivo, que también tienen mucho interés desde nuestro punto de vista. Y, por ejemplo, se ha publicado mucho acerca de la esclerosis sistémica, también de los patrones radiológicos en la artritis reumatoide y de ciertas características o peculiaridades que puede tener el patrón de neumonía intersticial usual en esta enfermedad. Y ya desde el año 2015 contamos con estas recomendaciones, esta clasificación para las enfermedades intersticiales con rasgos autoinmunes, pero sin un diagnóstico definido de conectivopatía. De nuevo, en este caso, pues hay características del dominio morfológico, entre las cuales se incluyen hallazgos radiológicos que también los radiólogos debemos manejar. Así que, como resumen, el papel del radiólogo en estas enfermedades es múltiple. Muchas veces es el que detecta la afectación intersticial. Una vez que se ha detectado, es fundamental determinar el patrón morfológico siguiendo las guías que acabamos de comentar, y a veces podemos descubrir hallazgos, ya sean pulmonares o extrapulmonares, que nos van a orientar a una causa subyacente. También es importante la valoración de la extensión de la afectación intersticial porque tiene repercusión en el pronóstico. Tradicionalmente esta valoración se hacía de forma visual, pero en los últimos años han surgido técnicas de análisis cuantitativo y automático en TC, como este ejemplo que os muestro, en el que se marcan en color las zonas de pulmón normal frente a las de pulmón patológico. Por otro lado, también podemos identificar comorbilidades y complicaciones. Por ejemplo, en este caso vemos un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática con un patrón new que desarrolló un carcinoma epidermoide. El radiólogo debe participar de forma activa en la discusión multidisciplinar, que, como ya sabéis, es actualmente el patrón oro para el diagnóstico de estas enfermedades intersticiales, y está menos establecido, pero también puede ser útil los estudios radiológicos en la monitorización de la progresión de estas neumopatías. Nada más, muchas gracias. Y ahora quisiera dar la palabra a la doctora Celeste Marcos. Ella es adjunta del Servicio de Neumología, coordinadora actual del Laboratorio de Función Pulmonar de nuestro servicio. Y Celeste pues, nos va a decir cuál es la importancia, que yo creo que sabemos la relevancia que tienen las pruebas funcionales en toda la patología respiratoria, pero cuál es la importancia en las enfermedades intersticiales de este laboratorio. Celeste. Gracias, Claudia. Sí, ahora te... Bueno, sabemos el papel clave que tienen en la evaluación de las enfermedades pulmonares intersticiales las pruebas de función pulmonar. Nos ayudan en el diagnóstico de la enfermedad, aunque es verdad que las anormalidades no tienen un patrón específico siempre. Ha desaparecido. Bueno,
También para establecer la gravedad de la afectación, para identificar los pacientes que van a tener un peor pronóstico y también monitorizar la respuesta al tratamiento y la progresión de la enfermedad. La unidad de enfermedades intersticiales de nuestro hospital cuenta con el apoyo del Laboratorio de Pruebas Funcionales, que por segundo año consecutivo ha conseguido la acreditación ISO-AENOR en gestión de calidad. A raíz de la pandemia COVID, las pruebas de función respiratoria se han visto muy afectadas y con lo cual nuestros pacientes con afectación intersticial pues tuvieron que adaptarse a esa nueva situación, y yo creo que una de las características de esta acreditación de calidad requiere todas las medidas que se utilizan para asegurar una buena seguridad a la hora de tener estas pruebas, ¿no, Celeste? Exactamente, ha sido uno de los desafíos poder seguir trabajando a un buen ritmo sin poner en riesgo a nuestros pacientes de que se pudieran contagiar de coronavirus, y afortunadamente de momento lo hemos conseguido. Pues nada, muchísimas gracias, y luego en la discusión, si tenemos más preguntas, lo iremos viendo. Y ahora me gustaría, aunque no está aquí en esta mesa porque no ha podido venir, tenemos también el importante rol de la anatomía patológica en esta unidad multidisciplinar. El patólogo que participa con nosotros en nuestro comité es el doctor José Jiménez Heffernan, profesor asociado de la Universidad Autónoma y del Servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital, y él nos ha mandado un vídeo con su comentario sobre el papel del patólogo o de la anatomía patológica en las enfermedades intersticiales. Buenas tardes, soy José Antonio Jiménez Heffernan, patólogo del Hospital de la Princesa. Formo parte del Comité de Patología Pulmonar Intersticial. Tanto Julio Ancoechea como Claudia me han pedido que dé unas pequeñas pinceladas acerca de lo que es nuestra aportación en dicho comité y de la importancia del patólogo en la evaluación de este tipo de enfermedades. Mirar, yo no soy muy amigo de reunirme, pero he de reconocer que en el ámbito de la patología pulmonar intersticial es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a enfermos muy complejos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la interpretación de imagen y desde el punto de vista del diagnóstico anatomopatológico. Yo, de hecho, soy incapaz de firmar un diagnóstico concreto si previamente no ha pasado por el comité multidisciplinar. En este sentido, por lo tanto, considero que dicho comité es absolutamente imprescindible. Y mirar, yo he trabajado prácticamente en todas las especialidades de la anatomía patológica y considero que aquí es una de ellas donde esa integración, la existencia de ese comité, como digo, es absolutamente imprescindible. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantas dificultades? Mirar, primero, el pulmón no reacciona de una manera uniforme a un daño como lo podría hacer el hígado o lo hace el riñón. Y este es uno de los dramas que tenemos los patólogos a la hora de la toma de biopsias. Un hígado cirrótico lo es en el lóbulo derecho, lo es en el lóbulo izquierdo, en su cara anterior y en su cara posterior. Y como sabéis, las lesiones pulmonares intersticiales suelen ser heterogéneas. Afectan de manera distinta a distintos lóbulos, a distintas zonas subpleurales o broncocéntricas, por lo tanto la toma de biopsia es crítica. Y para ello tenemos que tener la colaboración total de los cirujanos torácicos y de los neumólogos intervencionistas. Y ayudarles, dirigirles a tomar las biopsias donde es necesario. Esta es una salvedad, como digo, absolutamente crítica, y siempre que reviséis un diagnóstico anatomopatológico, mirar de dónde ha sido tomada la biopsia y compararlo con el TAC de alta resolución. El otro comentario que quería hacer es que en patología pulmonar intersticial hay muchísimas entidades, y desde el punto de vista anatomopatológico estricto, características patognomónicas que permiten un diagnóstico de certeza, hay prácticamente dos entidades o tres. Una es la linfangioliomimatosis, otra es la histocitosis de células de Langerhans. En las demás entidades, que son la inmensa mayoría, estamos relativamente huérfanos y necesitamos del apoyo clínico y de imagen. ¿Por qué? Porque hablamos más de patrones de enfermedad morfológica que de enfermedades en sí mismas. Conocéis los grandes patrones de neumonía organizativa, patrón NIU, patrón NINE, y cómo bajo ellos
subyacen diferentes procesos de enfermedad. La única forma de aclarar a qué enfermedad corresponde un patrón es a través de la integración con los datos clínicos y de imagen, y para ello es imprescindible el comité. Mirad, la importancia de la biopsia en anatomía patológica ha variado con el tiempo, y probablemente esta sea una de las disciplinas donde ese viejo concepto de que la anatomía patológica es el gold standard diagnóstico haya sido más discutido. Yo no voy a entrar en eso, no soy un abanderado de mi especialidad, y es verdad que reconozco que aquí a lo mejor no es un gold standard, sino un silver standard, de plata, como ha sido llamado en algunas editoriales de revistas neumológicas, y me parece muy acertado, porque pone de manifiesto lo que ya he comentado anteriormente, que es absolutamente crítico integrar nuestros hallazgos con los hallazgos de un reumatólogo, con los de un neumólogo y sobre todo con el TAC de alta resolución. Es aquí la suma de diagnósticos lo que nos va a dar la clave final. Hoy, en esta época, asistimos a una renovación, por así decirlo, por el interés en la toma de biopsia. Y no es únicamente por la existencia de fármacos que exigen de un diagnóstico anatomopatológico. Mirad, en este sentido, yo he leído varias editoriales que ponen de manifiesto que, dado que el problema al que nos enfrentamos es tan importante, no podemos renunciar a la biopsia como elemento informativo. Y el ejemplo que ponen muchos de ellos es: si tengo un banco con 3 patas, renunciar a la biopsia sería como quitar una de las patas. Es decir, necesitamos la biopsia desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista médico. Así que siempre que podamos hay que intentar hacer una biopsia al paciente. Y en esto la videotoracoscopia ha disminuido muchísimo la morbimortalidad. Nuestros compañeros cirujanos hacen un trabajo maravilloso y siempre que podamos tenemos que recurrir a este elemento que obtiene una cantidad de tejido que nos permite a los patólogos un diagnóstico de mayor confianza. También la quiriobiopsia, sobre todo para patología alveolar, con vidrio esmerilado o patología broncocéntrica, está siendo muy útil y parece que poco a poco también se va afianzando en el diagnóstico de NIU, aunque esto sigue siendo objeto de debate. Mira, ahora voy a terminar con una reflexión importante y es la poca formación anatomopatológica que tienen los neumólogos, y es lógico, porque incluso la tenemos los patólogos. Fijaos, es una enfermedad, la NIU, donde cuando es clásica no se biopsia. Luego, ¿cuándo se biopsia? Cuando no lo es. Y por tanto los patólogos nos enfrentamos a biopsias atípicas, por así decirlo. Es decir, tenemos un sesgo, estamos dejando de ver las NIUs clásicas y solamente vemos casos complejos. Lo que quiero decir con esto es que de la misma forma que yo he aprendido una barbaridad asistiendo a los comités y antes era incapaz de interpretar un TAC y hoy día, aunque me mantengo callado, soy capaz de obtener una conclusión, creo que vosotros, sobre todo los neumólogos, tenéis que aprender a interpretar mínimamente las lesiones básicas anatomopatológicas y sobre todo a conocer las dificultades y limitaciones que tenemos los patólogos en nuestro trabajo. En definitiva, todo esto realza una afirmación absolutamente incontestable, que es la importancia que tiene el comité multidisciplinar en enfermedad pulmonar intersticial. Y esto, como digo, lo dice alguien que no es muy amigo de reunirse. Así que un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias a José G. Fernán, que me he confundido recién, es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, y hemos escuchado su opinión sobre la importancia de la anatomía patológica en el comité multidisciplinar, y aunque no le gusta reunirse, nos reunimos una vez por semana todos los jueves para poder analizar nuestros casos. Y es verdad que yo creo que al final todos hemos comprendido que la unión hace la fuerza. Y como la unión hace la fuerza, también tenemos técnicas que van a venir probablemente en el futuro a colaborar con todo esto.
Y en la patología intersticial, concretamente, nos gustaría saber cuál es el rol de la ecografía pulmonar. Y para eso tenemos a Inés Ruiz, que es neumóloga, adjunta del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa, y donde se dedica, porque es su pasión, a la ecografía pulmonar, además de otras tareas, y esperamos que Inés nos diga cuál va a ser el futuro de esta técnica en las enfermedades intersticiales. La ecografía. La ecografía es una técnica que nadie pone en duda ya su uso para realizar una ecografía cardíaca, para hacer una ecografía abdominal, ver el hígado, y siempre se había pensado que era una técnica que no podíamos utilizar en el pulmón, ya que ahí había aire, y el aire, como todos sabemos, no transmite los ultrasonidos. Sin embargo, cada vez vemos más que la ecografía torácica tiene su utilidad en patología pulmonar, entre otras cosas, en las intersticiales. Así, cuando hablamos de ecografía torácica, principalmente nos centramos simplemente con estos 3 datos. Podemos ya ver muchas patologías. Por un lado tenemos las líneas A. Las líneas A son estas líneas ecogénicas paralelas y equidistantes a la línea pleural, que vemos en el vídeo, los cuales se deben a cambios de impedancia acústica en la interfase entre la pleura y el pulmón. Por el otro lado tenemos las líneas B. Las líneas B que se producen a raíz de la pleura y llegan hasta el fondo de la pantalla borrando las líneas A. Se mueven acorde con el pulmón y se origina cuando hay alguna patología a nivel de los septos interloculillares. Además de ello, todos los hallazgos básicos que todos debemos conocer en una ecografía torácica es el movimiento pleuropulmonar. Este movimiento pleuropulmonar es el movimiento que realiza la pleura en concordancia con el pulmón. Cuando hablamos de patología intersticial, principalmente nos vamos a centrar en el hallazgo de las líneas B, como he dicho. Estas líneas B también son denominadas los artefactos en cola de cometa. Son las imágenes lineales, hiperecogénicas, equidistantes entre sí y que parten de la pleura llegando hasta el fondo de la pantalla. Esto es importante porque la diferencia de otros tipos de líneas. Lo podemos encontrar en casos normales, sobre todo en las bases. Tan solo sería patológico si están aumentados de número. Podemos encontrar que están disminuidas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dentro de neumología, pacientes con enfisema, pacientes con atrapamiento aéreo, y encontraremos un patrón de líneas B aumentado cuando hay un engrosamiento de los septos interloculillares o cuando hay un llenado parcial del espacio alveolar, como se produce en los pacientes con patología intersticial. Vale. ¿Cómo vamos a realizar este examen ecográfico? Bueno, en esto principalmente podríamos realizarlo así, yo creo. Es como se ha visto mejor que en estas, simplemente con el paciente en una posición de cúbito supino. Podemos diferenciar 2 líneas, la paraesternal, la línea anterior axilar y la línea posterior axilar. Con ello podemos diferenciar las áreas superior y lateral a nivel anterior. Y si colocamos el paciente sentado, ya podríamos podríamos ver las áreas posteriores. ¿Cuándo diremos entonces que se produce un síndrome intersticial a nivel ecográfico? Pues cuando en al menos 2 espacios, de forma bilateral, en ambos pulmones, se produce un aumento de líneas B. Un aumento de líneas B es el hallazgo de 3 o más líneas B en un plano longitudinal entre 2 costillas. Esto ya nos define un síndrome intersticial a nivel ecográfico. Podremos encontrar además otros hallazgos a niveles de anormalidades en la línea pleural, como puede ser irregularidad de la misma o fragmentación. Aquí tenemos el ejemplo en este vídeo de un paciente con un síndrome intersticial que tiene aumentadas las líneas B. Así pues, cuando realizamos un escáner, tal y como nos ha explicado ahora la doctora, podemos ver este patrón intersticial, el cual lo hemos representado en la ecografía. Aquí podemos ver en la flecha, está señalada lo que es la fragmentación de la línea pleural y luego con los asteriscos veremos las líneas B. Pero con la ecografía podemos ver incluso, podremos ver pequeños datos de afectación intersticial, aunque nos parezca que no. Y es que un ejemplo es en el escáner que tenemos a continuación. Vemos una pequeña área de afectación intersticial, como incluso esto lo podemos ver en la ecografía, con un aumento de líneas B focal. Hay una afectación en ese lugar. ¿Qué importancia clínica tiene esto en nuestros pacientes? Bueno, principalmente podríamos diferenciar la importancia a la hora de que encontremos un aumento focal, un aumento en un único punto, en el cual se corresponde a pacientes que tienen neumonías, contusiones pulmonares, infartos pulmonares, pacientes con patología pleural, pacientes con neoplasias. Y ya está el aumento difuso. El aumento difuso quiere decir que hay un aumento de líneas B por todo el emitoras, bilateral, como ya decía, con 2 espacios. Ya podríamos decir un síndrome intersticial. Se produce en las enfermedades pulmonares intersticiales y en el edema pulmonar. Pero no solo esto. Al fin y al cabo, nuestros pacientes a veces ocurre que tienen complicaciones.
Dichas complicaciones en los pacientes con patología intersticial muchas veces pues son una de estas dos, el hallazgo de un derrame pleural, el cual simplemente al realizar una ecografía en la urgencia donde llega el paciente contándonos una disnea, pues ya podríamos ver el hallazgo de este derrame como un hallazgo anecoico de un líquido libre o el hallazgo de un neumotórax. Un paciente que nos viene a la urgencia con patología intersticial con una disnea brusca, simplemente con un ecógrafo podríamos ver que tiene un neumotórax. ¿Qué nos depara el futuro en la ecografía? Bueno, ya en el año 2020, por parte de la European Respiratory Society, se plantearon posibles estudios futuros a nivel de la ecografía. Y es que una de las grandes preguntas es, ¿esta ecografía, al realizarla en pacientes con sospecha, podríamos reducir el tiempo que tardamos en diagnosticar a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial? ¿Podríamos utilizar la ecografía tanto para monitorizar el tratamiento o el desarrollo de la enfermedad? Y, en otro lado, en los pacientes con patología intersticial conocida, el número de líneas B, ¿podríamos relacionarlo con la causa de la enfermedad y con la gravedad de la misma? Pues es algo que tendremos que estudiar en el futuro y tendremos que ir viendo. Muchísimas gracias, Inés, por mostrarnos este potencial que tiene la ecografía en estas enfermedades y ojalá que podamos dar respuesta a algunas al menos de esas preguntas. Quizás la más cercana es el screening en patología intersticial. Y con esto queremos terminar esta primera parte para que veáis cómo el trabajo conjunto de todas las personas que están aquí o que han estado del otro lado de la pantalla online, estas personas hacen que el Comité Multidisciplinar Diagnóstico sea un reto, sea una aventura y que también lo disfrutemos cada semana cuando nos reunimos. Y creo que voy a dar paso a Juan para presentar la segunda parte de los misterios del intersticio pulmonar. Muchas gracias, Claudia, por la moderación y a todos los ponentes por las ideas que han ido transmitiendo. Sí, vamos a hacer un pequeño receso para cambiar la gente que está aquí en el plato de redacción médica y, efectivamente, a continuación, a 5 minutos, continuaremos con la siguiente mesa. Muchas gracias.